Dice la Escritura: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es lo que dice el Señor acerca del pecado voluntario, el cual consiste en hacerlo, como dice la palabra, voluntariamente, no porque la persona no tenga la fuerza para vencerlo, sino porque la persona tiene la fuerza, la persona tiene el conocimiento, la persona ha sido librado de las cadenas, pero quiere hacerlo porque quiere complacerse en el cuerpo y porque quiere ejecutar la voluntad de la carne y de los pensamientos. Este es el pecado voluntario, no aquel que ejecutan aquellos que están atados en sus iniquidades, las cuales se les presentan a Dios, y Dios va obrando para que la persona vaya siendo libertada de todo aquello, porque aquello no es voluntario, sino que aquello es algo que va en contra de lo que el hombre quiere hacer. Cuando alguno quiere hacer el bien, pero no lo puede hacer porque está atado al mal y ejecuta el mal, este pecado no es un pecado voluntario, sino que es un pecado que va en contra de su voluntad, de manera que es involuntario, o sea, que el cuerpo lo ejecuta porque está atado el espíritu del hombre a aquello, y el hombre que está atado a aquello no puede vencer a aquello que ya lo ha vencido, sino que necesita vencer haciendo la voluntad de Dios, necesita vencer entregándoselo todo al Señor, necesita vencer despojándose de todo para que ahora Dios lo capacite, Dios lo fortalezca, Dios le dé la victoria, y entregándole todo su tiempo y toda su vida al Señor, para que entonces el Señor se forme en él, porque solo con Cristo se puede vencer. Pero cuando la persona ha sido libertada, cuando la persona no tiene estas ataduras, y cuando la persona tiene el conocimiento de las cosas espirituales, cuando la persona tiene el conocimiento de la verdad y tiene los atributos que Dios le ha dado, pero no los usa, sino que quiere complacer los deseos de su carne y quiere complacer los deseos de su pensamiento, y lo ejecuta sabiendo la verdad, sabiendo que detrás de aquello hay una enemistad contra Dios, y sabiendo que ello atenta en contra de la voluntad de Dios, y sabiendo que aquello es pecado para el hombre, y después dice que dice que después le va a pedir perdón a Dios. Este va a ejecutar un pecado voluntario, el cual no le será excusado, porque lo hizo tratando de burlarse. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De modo que el que se engaña pensando que Dios lo va a perdonar por cumplir los deseos de su carne y de sus pensamientos, este ya ha atentado contra la verdad, ha pisoteado la sangre de Cristo, se ha burlado del Espíritu de gracia que le fue dado, porque no hizo algo que iba en contra de su voluntad, no hizo algo que iba allí combatiendo contra los deseos de su cuerpo, sino que hizo algo voluntariamente, abiertamente, habiéndole dado Dios las arras del Espíritu. Por eso es que ha blasfemado contra el Espíritu. Menospreció lo que Dios le dio. Menospreció las arras del Espíritu, que son las fuerzas espirituales, son los atributos espirituales, las cualidades espirituales para vencer todo mal. Las menospreció y pisoteó la sangre de Jesucristo, porque Él fue santificado. Él fue santificado en el Espíritu de gracia, y siendo así, aquel que hace así menosprecia la sangre del pacto y el Espíritu de gracia con el cual fue santificado el Señor, lo tiene por nada, lo tiene por poco, y piensa que puede ser perdonado. Este es el pecado que no puede ser perdonado. Por eso es que el Señor dice que el que habla en contra de Dios le será perdonado, y todos los pecados le serán perdonados a los hijos de los hombres, cualquiera que fueren. Pero el que blasfeme contra el Espíritu de Dios no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Esto hay muchas formas de blasfemar contra el Espíritu de Dios, como cuando las personas imitan al Espíritu Santo, haciendo entender que Dios está hablando por ellos lenguas extrañas, lenguas inventadas, o que el Señor se está manifestando una u otra cosa. Pero esto es forma de burlarse del Espíritu de Dios, y esto es forma también de menospreciar al Espíritu de gracia, de pisotear la sangre de Cristo y blasfemar contra el Espíritu de Dios, cuando la persona
pudiendo vencer todo aquello que Dios le pone en el camino, porque tiene las garras del Espíritu y conociendo que el pecado está allí, conociendo que aquello va en contra de la verdad del Señor, lo ejecuta. ¿Por qué? Porque éste ama más sus deseos que los deseos de Dios. Éste ama más el anhelo de su cuerpo y de su corazón y de sus pensamientos que el anhelo de Dios. Allí se queda manifiesto que el amor de Dios no está en aquel, sino que en aquel lo que está es el amor por el pecado, porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y por eso es que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es el que sabe hacer lo bueno, porque lo sabe hacer y tiene las cualidades para hacerlo, lo sabe hacer y tiene las arras del Espíritu para hacerlo, tiene todos los atributos que Dios le ha dado para hacerlo, sabe hacer el bien, pero no lo hace. No se trata de saber solamente de sapiencia, de saber de conocimiento, se trata de saber en un sentido íntegro, en un sentido completo, tanto de conocimiento como de la posibilidad que tiene por las cualidades que tiene espirituales que Dios le ha dado. Este es el que sabe hacer el bien, este es el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, porque no se trata de que alguien conozca lo que es bueno y no lo haga, porque si la persona está atada en ciertas iniquidades, en ciertos pecados, todavía está en el mundo, todavía está en una u otra cosa, aunque sabe lo que es bueno, aunque sabe hacer lo bueno, la atadura no lo dejará ejecutar el bien. Por tanto, aunque es pecado lo que hace, no es un pecado voluntario, pero gran pecado es aquel que se hace sabiendo lo que es malo y teniendo las posibilidades y teniendo los atributos de Dios y teniendo lo que Dios ya le ha dado para vencer aquel mal, pero ejecuta el mal porque lo ama. Este es el amor por el mal. Cuando se hace esto, se manifiesta el amor por lo malo y se manifiesta la falta de amor por Dios. Por eso que el primer mandamiento es amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y de este mandamiento dependen todas las demás cosas. Pero cuando esto no es así, el hombre, aunque tenga las posibilidades de vencer el mal, aunque tenga los atributos que Dios le da para vencer el mal, no lo hará. ¿Por qué? Porque ama el mal. No lo hará porque no ama a Dios y ama una religión, ama una falsedad, ama una forma esquemática, algo que él se ha inventado en su mente y dice que Dios es misericordioso y piensa que Dios va a perdonar porque el pecado que ejecuta, dice que Dios se lo va a perdonar porque pidiéndole perdón a Dios, entonces Dios perdona toda iniquidad. Dice que Dios perdona todo pecado en los tiempos de nuestra ignorancia, que Él, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda en todo lugar a todos los hombres a que se arrepientan, pero dice, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, de modo que el Señor pasa por alto los pecados que ejecutamos en el tiempo de nuestra ignorancia y en el tiempo en que no sabíamos nada y en el tiempo en que nosotros no conocemos lo bueno y lo malo y también en el tiempo en que el hombre no está capacitado para vencer ciertas cosas como resentimiento, rencor y todo tipo de cosas en las cuales el creyente es débil, pero que Dios lo va fortaleciendo para vencer todas aquellas cosas. Primero, el que no se fortalece habiendo recibido el conocimiento de la verdad no será excusado por no haberse fortalecido, porque Dios envió el Espíritu de gracia para fortalecer a cada cual que le pida, por lo cual dice que el que pida se le dará, el que toca se le abrirá y al que llama se le abrirá y el que busca encuentra. Este es el que ama a Dios, el que busca la victoria de Dios sobre el mal, pidiéndole todos sus atributos espirituales, el que llama a la puerta de Dios para que Dios le dé el conocimiento de todas las cosas, el que busca lo espiritual, el que busca lo celestial, y el que no hace esto nunca será fortalecido y nunca recibirá las arras del Espíritu de Dios, nunca recibirá la fortaleza espiritual, porque recibió el conocimiento y se quedó con el conocimiento y no amó a Dios para que Dios lo llenara y para que el Espíritu de Dios formara a Cristo en él, y siendo así caerá en muchos pecados habiendo recibido el conocimiento de la verdad, porque es débil para vencer el pecado, pero no será excusado porque es débil, sino que será condenado y será juzgado por no haber recibido
el amor de Dios, porque recibió el conocimiento de la verdad, pero no recibió el amor de Dios. Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero cuando el amor de Dios, el cual es primeramente y sobre todas las cosas un amor por Dios por encima de todo asunto, ese es el amor primero que se nos da. Y de ahí entonces viene todo lo demás, porque de ahí parten todas las demás cosas. Pero cuando la persona no recibe este amor, cuando la persona no recibe el fundamento del amor de Dios, es porque ama todavía lo inicuo, ama su vida de pecado, ama su vida temporal y terrenal y carnal en el cuerpo, ama sus deseos, ama sus pensamientos y ama la complacencia de la carne. Cuando la persona ama esto, no puede recibir lo que Dios envía en su corazón, porque Dios no hace excepción de personas y Él envía a todos lo necesario para que sea salvo. Envía la fe, envía el amor, envía el temor de Dios y envía todo lo demás y todos los atributos espirituales, pero solamente lo reciben aquellos que creen en la salvación y que se entregan a aquella salvación y que se entregan a Dios para que ahora Dios se forme en ellos, renunciando a todo lo demás, renunciando al amor por el mundo, renunciando al pecado, renunciando a la injusticia, renunciando a la iniquidad, por lo cual dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si no se renuncia, no se puede recibir el amor de Dios. Si no se renuncia, no se puede recibir el temor de Dios. Si no se renuncia, no se pueden tener las arras del Espíritu. Por tanto, el conocimiento habrá llegado a este tipo de creyente, pero no lo pondrán por obra. El conocimiento habrá llegado, pero habrá sido en vano para ellos y será de mayor condenación, porque mayor condenación recibirá aquel que, teniendo el conocimiento de las cosas, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad del Señor, porque recibirá condenación tanto el que no conoció como el que conoció pero no hizo, y recibirá mayor condenación aquel que recibió el conocimiento de la verdad pero no hizo. Este recibirá mayor condenación. ¿Por qué? Porque no amó a Dios, porque no se preocupó, porque no se preparó, porque no se capacitó. Por lo cual el Señor dice así, que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, y el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, será azotado. No hay un poco castigo en el infierno, sino en comparación y en correlación con el que recibió el conocimiento de la verdad. Pero lo que el Señor dice es, aquel siervo que sabiendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, de modo que no se preocupó por prepararse, no se preocupó por pedirle a Dios las arras del Espíritu, no se preocupó porque Cristo se formara en su corazón, no recibió aquello que Dios quería enviar, que era el amor por Dios sobre todas las cosas, era el temor de Dios, porque con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, y luego de allí todos aquellos atributos que lo iban a hacer atravesar todo tipo de tribulación en gozo y atravesar todo tipo de oprobio en gozo para ser edificado conforme a la imagen de Jesucristo. Ese ser entonces la luz de Cristo en la tierra. No se preparó desde el momento inicial en que no se preocupó por amar a Dios, no se preocupó por verdaderamente buscar qué Dios quiere en su vida y no se preocupó por entregarle todo a Dios, pero porque amó el mal más que el bien, amó el pecado más que la verdad. Pero sin embargo hay otros que desde un inicio reciben lo de Dios y desde un inicio reciben atributos espirituales, pero no los desarrollan, no los hacen crecer. Por eso que dice la Escritura que cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiere decir? Avivar lo que se me ha dado, avivar el amor, avivar aquello que Dios me ha dado, avivar la fe, vivificarlo, como dice el salmista cuando dice, vivifícame según tu palabra. Esto se hace a través de una entrega continua al Señor, en una búsqueda intensa del Señor sin cesar, para que Dios vaya librando al hombre de todas sus debilidades y para que lo vaya llenando cada vez más de Él, y pidiéndole todas estas cosas en oración a través de esa entrega continua, y pidiéndole que quite de su corazón todo aquello del mundo, todo aquello del hombre natural, todo aquello del hombre terrenal. Y estos son los que no hacen así, los que no han avivado el fuego de Dios, no han avivado el amor de Dios,
no han avivado los dones del Señor. Por eso que dice que el Señor, cuando se va, dice que a cada uno deja talentos. A uno da 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada cual conforme a su capacidad. Pero sin embargo viene luego, después de mucho tiempo, que cuando viene el Señor y a cada cual le pide cuenta por lo que le dio. Es cuando el Señor llama a cada uno a cuenta, cuando sea que viene el Señor, o sea cuando la persona sale del cuerpo, cuando cada uno va a presentarse delante del Señor. Y el que le da 5 talentos se lo da multiplicado, y el que le da 2 talentos se lo da multiplicado, pero el que le dio talento se lo devuelve. Dice que lo tenía enterrado en tierra porque sabía que era hombre fuerte, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Y sin embargo el Señor lo juzga y le dice que es hombre malvado y debió haberle dado su talento a los banqueros para que al venir él recibiera su talento con los intereses, recibiera su dinero, lo que es del Señor, con los intereses. Los banqueros son las obras del Señor guiadas por el Espíritu Santo. Cuando el hombre se las presenta a Dios para que Dios las avive, cuando el hombre se las presenta a Dios para que Dios avive todo lo que él ha puesto en el hombre, el amor, la paciencia, la fe, cuando el hombre se la presenta a Dios para que Dios vivifique todo aquello en oración, en ayuno, en una búsqueda continua, apartado del mundo, apartado de la multitud, apartado de todo tipo de entretenimiento carnal y mundanal, apartado de todo tipo de distracción. Cuando el hombre hace esto y le presenta todo esto a Dios continuamente en oración, no un día, no una noche, sino de continuo, la oración de la vida, no la oración de un día, ni la oración de una semana, ni de un mes, ni de un tiempo de ayuno, sino la oración de la vida. Cuando se presentan todas estas cosas al Señor, Dios las va haciendo desarrollar en el hombre, Dios las va avivando, y estos son los banqueros que multiplican los mismos talentos del Señor. Y cuando estos talentos se multiplican, ya el hombre no tiene deseo ninguno de hacer el pecado, ya el hombre no tiene deseo ninguno de desobedecer todo lo que Dios le va diciendo, ya el hombre no tiene deseo ninguno de complacer su cuerpo en cosas vanas, sin necesidad, en cosas que se apartan de la voluntad y del propósito de Dios. Y ya el hombre no tiene deseo de ir en contra de lo de Dios, y cuando no se tiene deseo de esto es porque se aborrece y se ama lo de Dios. No pecará, habrá tomado parte, habrá aprovechado lo que el Espíritu de Dios le ha dado. Habrá tomado lo que el Espíritu de Dios le ha dado y lo habrá multiplicado. Pero el que no hace así es porque ama el pecado, y por amar el pecado, amar las distracciones, amar los entretenimientos, amar los deseos carnales y de los pensamientos, no se ocupó en desarrollar aquello que tenía que desarrollar. Y este es el que va y peca voluntariamente, habiendo recibido el conocimiento de la verdad. Tiene el conocimiento de la verdad, pero no tiene los talentos de Dios desarrollados en él. No tiene los atributos espirituales desarrollados en él. No tiene lo que el Espíritu de Dios ha puesto en su corazón desarrollado en él, porque no se preocupó porque Dios hiciera crecer todo esto en su corazón. No se preocupó porque el Espíritu de Dios hiciera desarrollar todo aquello en su corazón. Y este es el que peca voluntariamente, por la negligencia, por la insensatez, por la necedad, pero todo parte del amor por el mundo, todo parte del amor por los deseos de la carne, todo parte del amor por los deseos de los pensamientos, todo parte del amor por la complacencia en las cosas terrenales y temporales. Y esta es la base del pecado voluntario, así como la base de la santificación y de la obediencia a Dios. Es el amor a Dios por encima de todas las cosas, la base de pecar. Aún teniendo el conocimiento de la verdad y aún teniendo el conocimiento de todas las cosas, es el amor por lo inicuo, el amor por el mundo, el amor por las vanidades. Estos son los que de continuo pecan voluntariamente y dicen que Dios los va a perdonar, pero no es así. Aquellos que quieren conseguir una posición en la tierra,
aquellos que quieren conseguir algo temporal, aquellos que quieren conseguir una posición laboral, aquellos que quieren conseguir un estatus social, aquellos que quieren conseguir un estatus migratorio y mienten, aquellos que quieren conseguir un dinero, aquellos que quieren conseguir de pronto amistades, aquellos que quieren conseguir algo en la vida y mienten y falsifican documentos y falsifican una u otra cosa, aquellos que falsifican diciendo, porque Dios entiende mi situación y esto va a ser una mentira, pero Dios luego la va a perdonar, o voy a hacer de tal forma, pero de luego le voy a pedir perdón al Señor. Estos se burlan o tratan de burlarse de Dios, porque de Dios nadie se puede burlar. Estos son los que, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, pecan contra Dios y piensan que Dios los va a perdonar, pero no saben que, como Sansón, que Dios ya se había apartado de él y él no lo sabía. No saben que ya Dios se ha apartado de ellos, así como muchos que aceptan trabajos inmundos, aceptan trabajos en los cuales tienen que lidiar con vicios que le dan a los hombres para que beban, para que fumen y para que hagan todo tipo de pecado. Aquellos que aceptan trabajos en que tienen que ejercer acciones que son de pecado, aquellos que aceptan posiciones en una u otro lugar, sea incluso hasta posiciones en la iglesia, en que los hacen ser copartícipes de pecado y dicen, lo voy a hacer por la necesidad ya sea de dinero, por la necesidad ya sea de aceptación social, por la necesidad ya sea de aceptación familiar, por la necesidad ya sea de aceptación de los hermanos, por una u otra necesidad, y dicen, lo voy a hacer, después le piden perdón al Señor. Estos son pecados voluntarios. ¿Pero por qué? Porque nunca han dejado de amar aquello que van a hacer, porque aman más el dinero, la aceptación de los hombres, la honra de los hombres, la posición social, el estatus migratorio, la salud, una u otra cosa. Aman más estas cosas que a Dios. Aman más lo de la tierra que lo del cielo. Aman más su vida en el cuerpo que la vida espiritual. Aman más lo temporal que lo eterno. Y cuando esto es así, el hombre peca. Y cuando esto es así, el hombre no se va a preocupar y no se va a enfocar en desarrollar a través de la guianza del Espíritu Santo y de la búsqueda de Dios todos los atributos espirituales, todos aquellos frutos espirituales que Dios ha puesto como base en su corazón. Estos son los que de continuo pecan voluntariamente, sabiendo lo que hacen y diciendo que luego le piden perdón a Dios. Ven al hermano y no lo saludan, no le importa, y dice que luego le piden perdón a Dios. Hacen una u otra cosa, mienten y dicen que luego le piden perdón a Dios. Codician, mienten, hacen todo tipo de obra inmunda, cometen lascivias, impureza, pecado de una u otra forma, roban, estafan y falsifican, hacen cuantas cosas, se enojan y voluntariamente y blasfeman y calumnian y luego dice que le piden perdón a Dios. Pero estos son pecados voluntarios que el hombre hace porque nunca se ocupó en desarrollar los atributos espirituales que Dios puso como base en su corazón, porque Dios no miente ni puede mentir. Ni falla el Señor en sus palabras, porque si el Señor dice que Él es el que pone el amor en el corazón y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es porque cuando Él lo hace para darnos más. Él lo hace para que podamos vencer. Él da todo lo necesario para que el hombre pueda vencer, pero cuando el hombre no vence es porque no ha recibido lo que Dios quería darle, pero recibió el conocimiento de la verdad. Y por eso que dice que mejor les hubiera sido nunca haber recibido el conocimiento de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue ordenado. El santo mandamiento que fue ordenado es la santificación, porque dice que qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, porque el fin de ellas es muerte. Pero sin embargo, nosotros ahora, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el santo mandamiento que nos ha sido dado, pero no se trata de una santificación por la propia cuenta del hombre. Se trata de una santificación siendo guiado por el Espíritu de Dios, entregándose a la voluntad de Dios en todo, renunciando a su propia voluntad el creyente, renunciando a sus propios deseos carnales y a sus propios pensamientos para recibirlos de Dios, enfocándose en el desarrollo de todos los atributos espirituales para adquirir
todo el fundamento de Dios y para adquirir en Él, dentro de Él, formada en Él, la imagen del Señor, y entonces poder dar verdadero fruto de justicia, porque esto es lo que hace que se desarrolle el amor de Dios, el amor que se desarrolla, el amor de Dios que se desarrolla en el corazón, hace perder paulatinamente el amor por el mundo, hace perder paulatinamente el amor por los deseos carnales y terrenales y mundanos, hace perder paulatinamente el amor por el pecado, de modo que ya el hombre cuando hace esto y cuando tiene esto desarrollado, ya tiene su mirada puesta en lo de arriba y no en lo de abajo, tiene su mira puesta en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, y cuando esto es así, es que el hombre tiene la victoria y tiene no solo los atributos, tiene no solo el conocimiento, sino que tiene el amor para vencer. Pero el que no vence, sino que peca voluntariamente, es porque no tiene el amor para vencer. Por eso es que el amor es la base, pero ello hace desarrollar todo lo bueno, y cuando no se ama lo del cielo, cuando no se desarrolla el amor de Dios en el corazón, el hombre entonces va a tener el amor por lo malo, y el hombre va a tener aferrado en su corazón el amor por lo malo, y se va a intentar burlar y va a pensar, engañándose a sí mismo, que no es nada lo que hace y que Dios lo pasa por alto. No es así, sino que Dios pasa por alto los pecados que nosotros hemos hecho en el tiempo de nuestra ignorancia, no en el tiempo de nuestro conocimiento. Pero una cosa está el conocimiento sin tener la fuerza espiritual desarrollada para evitar muchas cosas, y otra cosa peor es el conocimiento habiendo recibido de Dios la base de las cosas, pero no habiéndolas desarrollado. Estos son los que de continuo pecan voluntariamente y sin saber que Dios ya se ha ido de ellos, ya el Señor se ha ido de ellos. Así el Señor se ha ido de muchos. Así el Señor, por la falta de diligencia del hombre, por la falta de amor del hombre, no está en muchos, y el hombre piensa que está en él, pero no es así, porque de Dios no se puede burlar nadie. El Señor vino y el Señor no puede mentir. Vino para salvar al hombre del pecado y para ser un hombre recto. Su sangre no fue derramada en vano, sino que su sangre fue derramada como un sello seguro. Dice que el Espíritu Santo nos sella. El sello del Espíritu Santo es nuestra seguridad. Él nos sella hasta el día de nuestra redención, nos sella para el día de nuestra redención. Y Él nos sella, que quiere decir que nos sella, que Él pone todos sus atributos en nosotros y así nos sella, o sea, nos da una garantía de vida eterna, nos da una garantía de victoria, nos da una garantía de vencer todo mal, de vencer toda tentación, de vencer todo pecado, nos da una garantía de salvación. Pero cuando nosotros desarrollamos todos esos atributos espirituales y nos preocupamos por ello, de lo contrario, ese sello no funciona. De lo contrario, el hombre lo que hace es pisotear la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no fue derramada en vano, ni el Espíritu de gracia fue enviado en vano, sino como un sello de vida, como una garantía de vida eterna. Pero todo está en el amor del hombre. Cuando el amor del hombre por Dios y por las cosas celestiales es verdadero, renunciando al amor por lo del mismo, renunciando a su propia vida, renunciando a sus propios deseos y pensamientos, entonces la garantía de vida se hace eficaz, la garantía de vida entonces fluye y se pone por manifiesto. De lo contrario, el hombre no tiene garantía, sino que va continuamente a tratar de engañar, va continuamente a tratar de burlarse, pero sin saberlo, no que abiertamente diga me voy a burlar, lo hace, pero sin decirlo con la boca, pero manifestándolo con sus hechos, y esto delante del cielo es una burla. Y por eso dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué más sacrificio se va a hacer? Ya Cristo derramó su sangre y envió su Espíritu para garantizarle la vida eterna al hombre, para garantizar su edificación y su riqueza espiritual, para garantizarle honra eterna con Él en el cielo, delante de todos sus santos ángeles y delante de todo el cielo, para garantizarle una felicidad y una paz eterna. ¿Qué más se va a hacer? No puede ser crucificado el Señor 2 veces. ¿Qué más se va a hacer? No hay más nada que hacer, sino lo que le espera es una horrenda expectación de juicio del borde de fuego que ha de devorar. Dice que a los adversarios, porque los que hacen así se hacen adversarios del Señor. Los que hacen así se hacen enemigos del Señor. Como dice la Escritura, que
no sabéis que el amor, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera hacerse enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así entonces, la enemistad contra Dios es el amor por todo aquello terrenal. La enemistad contra Dios es el amor por todo aquello carnal y de los pensamientos. Pero este amor se va venciendo, este amor va muriendo a través del desarrollo de lo de Dios en el hombre, por el amor del hombre a Dios. Cuando esto es así, el hombre no pecará de ninguna forma. Puede tener de pronto debilidades en el carácter, de pronto algo que hable, de pronto, porque todos dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, pero no es algo que el hombre practique como una práctica de pecado, como dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo es hacer que el hombre practique el pecado. Una cosa es que el hombre sea practicante del pecado, una cosa es que el hombre vive en el pecado, otra cosa es que el hombre de pronto suelte una palabra por un momento de indignación, por un momento de enojo. Una cosa es que se enoje el hermano contra el hermano, una cosa es que una persona de pronto cometa una debilidad por una falta, por una injusticia, de pronto por un desliz, algo que le tomó de sorpresa. No se trata de pecado grande como adulterar, como fornicar, como de pronto beber, como de pronto practicar un vicio, sino cosas que todavía se van desarrollando en el hombre espiritual. Pero este es aquel que de pronto hace alguna de estas cosas, pero sin embargo el que practica el pecado es aquel que vive con eso en el corazón, es practicante del pecado, lo ama, no deja de hacerlo. Este es el que practica el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para deshacer esas obras, para hacer que el hombre no sea más practicante del pecado, y esto lo hace de manera fluida por su espíritu. Fluye en el hombre porque Dios lo forma en él, no porque lo hace de una forma impuesta, no porque lo hace porque se dice que hay que hacerlo, sino porque Dios lo forma en él por el Espíritu. Pero el que no toma las arras del Espíritu que el Espíritu Santo da, el que no se prepara en esto, el que no se capacita en esto, el que no se ocupa y el que no se preocupa en esto, sino es que se preocupa por todo lo terrenal y por todo lo temporal, este será practicante del pecado, aún con el conocimiento de la verdad. No hay más sacrificio que se pueda hacer, sino que lo que le espera es una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si Dios va desarrollando en el hombre los atributos espirituales, si Dios va desarrollando en el hombre aquello que lo hace vencer al mal, si Dios va desarrollando esto en el hombre es porque el hombre es débil para hacerlo por sí mismo. Pero aquel que no se considera débil, sino que aquel que no está preocupado por su debilidad, aquel que no está preocupado por lo espiritual, aquel que no está preocupado por lo eterno, aquel va voluntariamente a ejecutar todo lo que va en contra de Dios, a hacer todas las obras que van en contra del Señor, y este no será llamado fiel a Dios, sino porque no tiene fe en Dios, sino que se confía de sí mismo, se confía en que nada malo le va a pasar, se confía en que no vendrá juicio de Dios sobre él, se confía en que no se irá a perder, y en esta falsa confianza está la muerte del hombre, porque esta falsa confianza viene por el amor a todo lo que hace, por el amor a la impiedad, por el amor a la injusticia, y este amor hace que el hombre peque voluntariamente. Este amor hace que el hombre, aún teniendo el conocimiento de la verdad y aún hasta las arras espirituales, hace que el hombre peque, aún habiéndosele dado la base de las cosas para que las desarrolle, no lo hizo y hace que el hombre peque porque se confía de sí mismo. Esto no es fe en el Señor, esto es fe en sí mismo. La fe que salva es la del Señor, y los que toman esta fe no pecan voluntariamente, ni son practicantes del pecado, sino que viven en un continuo temor de Dios, por lo que dice la Escritura, que el que es nacido de Dios no practique el pecado. El que es nacido del agua y del Espíritu, el que es nacido de Dios no practique el pecado, porque no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Este es el que ha tomado todo lo de Dios y lo ha desarrollado por la guianza del Espíritu, porque ha buscado a Dios y se ha preocupado por eso en su vida. Se ha preocupado por su salvación y por su edificación. Aunque tenga ciertas debilidades en una u otra cosa, no practica el pecado, no es practicante del pecado, porque ha temido a Dios, ha creído a Dios,
no se ha creído a sí mismo, no ha confiado en sí mismo, ha confiado en Dios, lo ha buscado y el Espíritu le ha enseñado, lo ha guiado y ha nacido del agua y del Espíritu. Este es el nacido de Dios. Este no es practicante del pecado, pero el resto, aunque tengan el conocimiento de la verdad, son practicantes. ¿Y qué más sacrificio se puede hacer? Pues ciertamente ninguno. Solo los que toman lo de Dios seriamente, como Cristo lo tomó, porque no vino a distraerse en la tierra, no vino a otro negocio, sino a dar su vida por el rescate del hombre. Aquellos que lo entienden y aquellos que lo toman como debe de ser tomado, estos no pecarán de ninguna forma. Estos serán edificados de continuo, estos serán perfeccionados de continuo por el Espíritu de Dios, y estos tendrán garantía de vida porque el sello de Dios, que es el Espíritu de gracia, está en ellos, y la sangre de Cristo siempre los cubre. ¿Por qué? Porque no la pisotean, sino que la tienen de grande estima, de gran valor, y temen hacer todo lo que va en contra del sacrificio de Jesucristo y de la voluntad de Dios. Estos tienen garantía de vida, porque no pecan en ninguna manera, porque son nacidos del agua y del Espíritu, porque la simiente de Dios está en ellos. Gloria a Dios.